Hola y bienvenidos a una nueva edición de Diálogo. Les saluda Shen Qian desde Beijing. Recientemente, el gobernador de Montana firmó un proyecto de ley para prohibir la descarga y el uso de TikTok en el estado y se espera que la prohibición entre en vigencia el 1 de enero del próximo año. Algunos creen que la prohibición viola la Constitución estadounidense y vulnera los derechos de unos 200.000 creadores de contenido de TikTok en el estado, así como de 6.000 empresas. Hoy en nuestro estudio vamos a tratar este tema con Gabriel Salgado, comentarista de CGTN. Hola Gabriel, bienvenido. Muchas gracias, un placer estar aquí. Muchas gracias. Bueno, sabemos que ya no es la primera medida que ha tomado el gobierno de los Estados Unidos para restringir a la empresa china TikTok, pero esta vez este proyecto es el más, estricto. Entonces, ¿nos puede hacer un pequeño resumen sobre estas restricciones sobre TikTok y cómo opina usted sobre esta prohibición en Montana? Claro. Bueno, Estados Unidos hace ya mucho tiempo que hizo a TikTok objetivo de ciertas restricciones y de muchas críticas. En realidad Estados Unidos no busca prohibir a TikTok porque TikTok sea malo o por las características de la aplicación, sino porque es chino, básicamente. Porque la empresa que lo desarrolló en China. Trump ya había intentado prohibir TikTok a nivel nacional en 2020 y la empresa puso una demanda judicial y la justicia indicó que esa medida no podía llevarse adelante. Finalmente, Biden retiró la orden ejecutiva que había firmado Trump y se fue para atrás. Igualmente, en el gobierno de Estados Unidos no se permite la descarga de TikTok en los dispositivos oficiales. En marzo de 2023, el Comité sobre Inversión Extranjera de Estados Unidos recomendó prohibir o promover la venta de TikTok en el país, más o menos al mismo tiempo en el que el gerente general de TikTok, el singapurense Shou Zi Chew, se presentó ante el Congreso de Estados Unidos. Durante la audición que tuvo con los congresistas estadounidenses, quedó muy claro en todos los videos y por las preguntas en las que les fueron haciendo, que justamente lo último que les interesaba a los congresistas era qué es lo que TikTok hacía con los datos de los estadounidenses o qué era lo que TikTok hacía realmente como empresa. Cuál era la diferencia entre TikTok y sus competidoras. Cada vez que le preguntaban al gerente general, eran preguntas que podrían aplicar tanto a TikTok como a Facebook, como a Twitter, como a cualquier otra red social. Entonces, durante toda la audiencia se mostraban poco receptivos ante las respuestas que le daban. Y constantemente le preguntaban sobre si TikTok estaba obligado a darle los datos a gobiernos extranjeros. Constantemente estaban preocupados los congresistas por si había gobiernos extranjeros que podían acceder a estos datos. Sin embargo, todas estas críticas no tienen demasiado sentido contra una sola empresa, sino que todas las empresas de redes sociales recolectan datos privados de los estadounidenses constantemente. Funciona igual. Exactamente. Ahora, en el estado de Montana, lo que hizo el gobernador Greg Gianforte con su congreso, que es afín, republicano, fue prohibir la descarga de TikTok en todas las aplicaciones comerciales, como Apple Store, Play Store y todas las otras aplicaciones que existen. Y si esas aplicaciones mantienen a TikTok después del 1 de enero, van a tener que pagar una multa de $10.000 por día. Y bueno, justamente lo que él busca es evitar que haya más gente que acceda a TikTok. Igualmente, él se basa en fundamentos de seguridad nacional para hacer una prohibición de TikTok desde un estado. Entonces, la empresa ya informó que va a presentar una demanda, primero porque ya había fallado el Poder Judicial a favor de la empresa anteriormente, y ahora se especula que otra vez podría fallar a favor, de que viola los derechos constitucionales y la libertad de expresión que están consagrados en la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Así que en el estado de Montana ellos se alegan la prerrogativa de poder prohibir una aplicación, pero tanto la empresa como muchas agrupaciones de la sociedad civil están en contra de esta medida. Sí, ¿y cuál cree que es la razón por la que el gobierno estadounidense ha estado suprimiendo la compañía TikTok? Porque es China, pero ¿por qué? Seguro. El gobierno de Estados Unidos, o en general analistas y
congresistas de Estados Unidos plantean varios motivos por los cuales quieren restringir el uso de TikTok. Ninguno de ellos tiene demasiado sentido cuando uno los analiza en profundidad. Los dos primeros tienen que ver con esto que hablábamos antes, del supuesto acceso que gobiernos extranjeros podían tener con los datos específicos de la plataforma. Según los estadounidenses que hacen este tipo de argumentos, lo que dicen es que estarían obligados, la empresa madre de TikTok, que es ByteDance, estaría obligada a entregar los datos a otros gobiernos porque están radicados en otros países. Lo cierto es que, como dijimos, los datos de los ciudadanos estadounidenses son masivamente recolectados, perfilados, analizados, clasificados por otras empresas y están a la venta en el mercado. Claro. No hay ningún gobierno que necesite desarrollar una herramienta propia para recoger datos de ciudadanos estadounidenses porque Estados Unidos no protege los datos de sus ciudadanos. Los datos son de libre venta en compañías, tanto las compañías propias que recolectan los datos como compañías que agregan los datos y los venden ya como paquetes. El segundo motivo es el acceso que se supone que podría llegar a tener gobiernos extranjeros a los datos de manera ilegal. Como los datos de los ciudadanos estadounidenses estarían radicados en países fuera de Estados Unidos, habría otras agencias de seguridad de otros países que podrían estar accediendo por puertas traseras o incluso hackeando los servidores de TikTok para obtener datos de los ciudadanos estadounidenses. Lo que es cierto es que la prohibición tampoco se justifica porque Estados Unidos no protege los datos de sus ciudadanos, nuevamente. Por ejemplo, la Unión Europea o Brasil tienen datos de localización, los cuales para operar en ese país, por ley, necesitas tener los servidores en ese país. Estados Unidos no tiene esta obligación. Aún así, la compañía mostró buena voluntad y presentó un proyecto multimillonario de más de 1.500 millones de dólares que ellos le llamaron el Proyecto Texas, en el cual la compañía, asociada con una compañía estadounidense, Oracle, se propuso almacenar y procesar todos los datos de los ciudadanos estadounidenses en Estados Unidos con auditorías propias de compañías estadounidenses. Aún así, los congresistas estadounidenses no fueron convencidos por estos argumentos y siguen pensando que la compañía madre de TikTok, o sea, ByteDance, sigue teniendo acceso irrestricto a los datos de los ciudadanos estadounidenses. Bueno, según estos congresistas, estarían violando el derecho a la privacidad de los ciudadanos. Pero según Citizen Lab, que es un laboratorio de investigación de la Universidad de Toronto en Canadá, los códigos fuente de TikTok y de Douyin, que es la versión china de TikTok, son diferentes. Son parecidos y ellos creen que son desarrollados de la misma manera, pero realmente son operados de manera diferente y ajustados según el mercado. En ambos casos, el análisis de los expertos indicó que no hacen una recolección de datos diferente a la que hacen otras aplicaciones de redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat o cualquier otra. TikTok en ese sentido es relativamente igual a las otras. No es nada peligrosa. Exactamente. Y sin embargo, es tratada de manera diferente. Finalmente, el cuarto punto es que TikTok supuestamente sería una plataforma para lanzar operaciones psicológicas o de influencia de la población estadounidense por parte de un gobierno extranjero. Esta es la acusación que menos sentido tiene de todas, porque ya quedó claro, a partir de las elecciones de 2016, por ejemplo, y del caso de Cambridge Analytica, que no es necesario una herramienta específica para lanzar este tipo de campañas, sino que las propias aplicaciones estadounidenses, por su modelo de negocios y por la forma en la que hacen dinero, que es a través de los anuncios, y por la recolección masiva de datos y la calidad de esos datos que tienen, sería innecesario tener una herramienta diferente. A su vez, hay un argumento más respecto de esto que dice que el contenido que está dedicado a los jóvenes en TikTok y el que está dedicado a los jóvenes en Douyin sería radicalmente diferente. Y en Douyin habría contenido educacional y en TikTok serían todos bailes de TikTok y entrenamiento. Claro, cosas así. Y según el Instituto de Investigación, lo que encontró es que realmente no hay diferencia en el tipo de contenido que hay y que a lo sumo, si el algoritmo te muestra un tipo de video u otro, es por la propia forma que tiene el algoritmo de entrenar cuál es el interés que tiene la persona que está mirando.
Ujú. Así que bueno, finalmente, en realidad todos estos argumentos que presenta Estados Unidos, lo que terminan mostrando es que no busca prohibir a TikTok por sus falencias, porque en realidad las falencias que tiene son las mismas que tienen las redes sociales, sino porque es muy efectivo en lo que hace y es una compañía exitosa que logró generar un modelo de negocios que otras compañías estadounidenses no lograron. Sí. Entonces, a través de la prohibición de TikTok, lo que lograría es beneficiar a las propias compañías estadounidenses que ganarían más porción de mercado y a la vez detendría o le pondría un freno a los avances y a la propia competencia de compañías extranjeras. Ya, sí. ¿Y cree que esta prohibición puede afectar a otras plataformas de redes sociales? ¿Y cuál es la parte negativa de esta prohibición? Bueno, yo creo que la prohibición de TikTok podría afectar de distinta manera a dos tipos de otras plataformas de redes sociales. Primero, al tipo de plataformas de redes sociales estadounidenses y segundo, al tipo de plataformas de redes sociales que quizás extranjeros buscan desarrollar y penetrar en el mercado estadounidense. Para las compañías estadounidenses, una prohibición de TikTok significaría un proteccionismo económico absoluto. Es decir, si Estados Unidos se pusiera en el rol de defender a sus empresas tecnológicas de la competencia extranjera, ellas ganarían mercado y estarían más seguras. A la vez contribuiría a la alianza entre el sector público y el sector privado en Estados Unidos, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista de la recolección de información, no solo de ciudadanos estadounidenses, sino también de ciudadanos extranjeros, que recordemos que el 70% del tráfico de Internet pasa por Estados Unidos. Entonces, cuantas más plataformas de redes sociales de Estados Unidos tengan datos de ciudadanos extranjeros, más fácil es para las agencias de inteligencia de Estados Unidos y sus contratistas obtener estos datos. Las plataformas de redes sociales, recordemos que tienen un modelo de negocios basado en la recolección de todos esos datos, después en la clasificación, el análisis y la comercialización. Después de todo, los consumidores de la aplicación no son los clientes de las empresas. Realmente los consumidores serían como si fuera el ganado de las granjas. Estas empresas logran, a través de los datos y de la comercialización y el procesamiento de estos datos, vendérselos a sus verdaderos clientes, que son otras empresas, a través de la publicidad. Ya, sí, yo creo que cuando se crearon las redes sociales, al principio este objetivo era como para que la gente se podía asociarse, relacionarse, pero poco a poco con esta evolución algunas cosas ya cambian. Los datos ya pueden ser como manipulados, usados por otras organizaciones. Esta es la parte negativa de esta industria. Entonces, de la información que ha tenido hasta ahora, ¿cuál cree que es la opinión del público estadounidense sobre este proyecto o esta prohibición? Bueno, en Montana fueron muy críticos de esta prohibición, no solamente la empresa, que el vocero de TikTok dijo que la ley viola los derechos consagrados en la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos y la libertad de expresión de la empresa y también la libertad de empresa, porque justamente la ley del estado de Montana no es que hace una regulación general sobre varios requisitos que tienen que cumplir las compañías de redes sociales para operar en el estado. La ley directamente apunta a TikTok y dicen, TikTok está prohibida en el estado. Entonces, en este sentido, la compañía dice, ¿dónde está nuestra igualdad ante la ley? ¿Dónde está nuestra libertad de competir por este público? Según TikTok, aparte, nunca le entregaron datos a ningún gobierno y si se los solicitaran, los se negarían. Lo que dijo el gerente general de TikTok durante la audiencia en el Congreso de Estados Unidos fue que ByteDance pertenece 20% a sus dueños originales, a sus fundadores chinos, 20% a sus empleados y 60% a inversores globales. O sea que tampoco habría TikTok no sería parte de ningún gobierno. Es una empresa privada con un esquema de socios y de dueños muy diversificado. Sí, internacionales. Internacional. Es una empresa multinacional incluso. Sí. Y TikTok, de hecho, ByteDance no está radicada en China, en la República Popular China, sino que tiene su sede oficial en las Islas Caimán, lo cual para el gerente general también significa de que TikTok no estaría obligada a permitir que ningún gobierno le pida nada, porque ellos están en una compañía aparte. Y que TikTok, y las operaciones de TikTok y las operaciones de Douyin son diferentes
manejadas de maneras distintas y que tampoco tendrían acceso unas a las otras. Son como dos líneas paralelas, ¿no? Claro. Bueno, además también la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles se manifestó en contra de la prohibición del gobernador, primero justamente porque considera que las políticas de seguridad nacional tienen que ser tomadas a nivel nacional por el Estado Federal de Estados Unidos y por el Congreso Nacional, no por un Estado. Y bueno, segundo, que como organización que defiende las libertades civiles, la prohibición del gobernador Gianforte y el Congreso de Montana atropellan la voluntad y la libertad de expresión de cientos de miles de ciudadanos que utilizan la libertad para expresarse. Y justamente lo que criticó esta unión es que se ponga el sentimiento anti-China y de manera xenófoba para hacer una campaña política propia del gobernador. Porque recordemos que el gobernador Gianforte, él mismo llegó a la política como un emprendedor exitoso del campo de la tecnología. Él recién empezó su carrera política en 2016, cuando se postuló para ser congresista por Montana y ganó. Es un férreo partidario de Donald Trump y de sus políticas de ese estilo conservadoras y de alguna manera populistas. Entonces, él también asume su posición como republicano y defensor de los derechos civiles de su población para expresar este tipo de ideas contra lo extranjero, xenófobas y este sentimiento anti-China que predomina en el Partido Republicano, o por lo menos en el ala derecha del Partido Republicano. Sí, y entonces, al final, ¿cree que el TikTok de verdad puede amenazar la seguridad nacional de Estados Unidos? Como compañía individual, creo que por todo lo que veníamos diciendo anteriormente, no es una amenaza a la seguridad nacional diferente de la misma amenaza que presentan todas las otras redes sociales. No es capaz. Claro, como mencionaste anteriormente, la promesa de Internet o la gran promesa de las redes sociales cuando empezaron fue que iban a conectar gente, de que iban a ser un medio de libertad de expresión, de que iban a democratizar el acceso a la información. Y lo que terminó pasando fue que la gobernanza de Internet se complicó, fue mucho más difícil de lo que se pensaba, las regulaciones no alcanzaron y ahora Estados Unidos está en una paradoja en la cual aparecen competidores extranjeros que amenazan su dominio tecnológico y ante la amenaza de otras compañías, de otros países, se cierra sobre sí mismo y aplica medidas proteccionistas. Así que para lograr una gobernanza efectiva de Internet, evidentemente hacen falta muchos dominios que los congresistas de Estados Unidos no han logrado alcanzar. Entonces, esta prohibición de TikTok bajo la excusa de la seguridad nacional, lo que refleja en realidad es el fracaso que ha tenido la política estadounidense y el Estado en general, con todos sus aparatos, tanto las agencias de inteligencia como las agencias militares, de regular efectivamente el producto que después de todo ellos crearon. Lo que dicen muchos analistas es que Internet estaba lleno de idealistas científicos que fueron los que crearon la red, idealistas científicos, gente con visiones utópicas, y ahora se llenó de internacionalistas o analistas de política exterior que basan sus análisis en el realismo y en el balance de poder y en la idea de que Estados Unidos tiene que defender una posición respecto a amenazas extranjeras y amenazas no solo de otros países, sino de otros grupos. Entonces, TikTok en general lo único que terminó siendo es una cadena más en un eslabón de una política defensiva que no encuentra su sustento en los hechos reales o lo que está pasando sobre el terreno. Y según su observación, ¿cree que los Estados Unidos ha tomado otras medidas para limitar la libertad de expresión? Bueno, sobre el límite de la libertad de expresión en Estados Unidos, los estudiosos de la historia de Internet y del ciberespacio consideran que entre el año 2012 y el año 2013 fue el año en el cual hubo un cambio de paradigma absoluto respecto a este tema. En 2012 fue cuando el New York Times publicó por primera vez el grado de involucramiento que había tenido Estados Unidos, y en particular sus agencias de inteligencia,
en el proyecto conjunto con la inteligencia israelí que se llamó Stuxnet, que fue un virus informático que atacó directamente las refinerías de uranio del programa nuclear de Irán. Y en junio de 2013, justo un año después, fue cuando comenzaron las revelaciones del arrepentido Edward Snowden, ex consultor de la Agencia Nacional de Seguridad Nacional. Cuando uno acumula esos dos datos, la comunidad internacional entendió y finalmente se dio cuenta de que Estados Unidos estaba aprovechando su posición hegemónica en el centro de Internet para espiar a rivales, disidentes e incluso aliados, porque como podemos recordar, en las declaraciones de Snowden, la canciller alemana Angela Merkel fue espiada, la presidenta de Brasil en ese momento, Dilma Rousseff, y en este sentido Estados Unidos no solo limita la libertad de expresión de otros países, sino que monitoreó directamente la vida privada de líderes mundiales, de jefes de Estado de países grandes. El volumen de los datos que recolectan es gigantesco. O sea, y ellos se valen no solo de los datos que puede recolectar propiamente sus agencias de inteligencia, sino también de las propias compañías a las que ahora están defendiendo. Sí, y hablando sobre la seguridad nacional, ¿creen que Estados Unidos ha perjudicado los intereses de otros países? Claro, bueno, ni hablar. Estados Unidos, al defender sus compañías y activamente promover lo que ellos llaman la libertad de Internet y la neutralidad de la red y el libre flujo de datos, lo que están haciendo en realidad es promover sus propias infraestructuras, sus propias empresas, que son después de todo las hegemónicas. Y hoy en día, en una economía globalizada y completamente interconectada, ni hablar de que Internet tiene una espina dorsal que está centralizada en pocas empresas, pero que abarca a todo el mundo. Entonces Estados Unidos bloquea el acceso a la competencia de otros países y de otras empresas que podrían competir también. La comunidad internacional ha respondido, por ejemplo, las leyes de localización de datos de la Unión Europea, en Brasil también han sacado leyes de localización de datos, y en China también hay leyes de localizaciones de datos. Lo que pasa es que Estados Unidos se niega a aplicar una legislación semejante porque justamente su discurso es de que no debería existir ese tipo de legislación, cuando en realidad ahora pareciera de que tienen ciertos intereses en lograr de que sus datos se mantengan en Estados Unidos. Lo que pasó también es que a partir del cambio de paradigma fundamental que representó el 11 de septiembre en Estados Unidos, la mentalidad de las agencias de inteligencia cambió, y a partir de ahí fue recolectar toda la información posible en nombre de la lucha contra el terrorismo. Según confirmaron las revelaciones de Snowden, ese cambio de paradigma fue importante. Entonces, la década que fue entre los ataques a las Torres Gemelas y las revelaciones de Snowden fue lo que se llama la edad de oro de las agencias de inteligencia, en la que podían recolectar datos casi impunemente, sobre todo de ciudadanos y empresas extranjeras, porque para recolectar datos de ciudadanos estadounidenses generalmente necesitaban una orden judicial. Sin embargo, para recolectar datos que pasaran por Estados Unidos de ciudadanos y empresas estadounidenses, alcanzaba con una orden de la CIA que pasaba muy expeditamente. Entonces, esto también intensificó la relación entre las agencias de seguridad y las compañías privadas, sobre todo las compañías de telecomunicaciones que llevaban esos datos de un lado para otro. Y en la comunidad internacional, ¿qué opinan sobre estos actos? Bueno, sobre el espionaje y las actividades de las agencias de inteligencia de Estados Unidos, claramente la comunidad internacional estuvo en contra y hubo muchísimas organizaciones, tanto organizaciones internacionales como organizaciones de la sociedad civil, que estuvieron claramente en contra de Estados Unidos y que organizaron medidas en contra. Por ejemplo, en la Unión Europea, la Corte de la Unión Europea canceló el acuerdo que tenían con Estados Unidos, que se llamaba el Safe Harbor o Puerto Seguro, que era un acuerdo con el cual la Unión Europea podía compartir libremente datos con Estados Unidos. Cuando se dieron cuenta la forma en la que las compañías estadounidenses manipulaban los datos de los ciudadanos europeos y lo sencillo que era para las agencias de inteligencia de Estados Unidos acceder a datos europeos, cancelaron ese acuerdo y después tuvieron que renegociarlo, y Estados Unidos nuevamente intervino en la negociación de ese acuerdo para darle
una posición de privilegio a sus propias empresas. Bueno, sabemos que Estados Unidos siempre ha estado promocionando sus ideas de la libertad de expresión o la democracia. ¿Creen que estas prohibiciones o proyectos van en contra de estas ideas? Sin duda. Estados Unidos se fundó sobre la idea republicana de que cualquiera que tuviera algo para decir en la arena pública pudiera decirlo. Se fundó sobre la idea de que la libertad de prensa y la libertad de expresión son dos ideas que están íntimamente relacionadas y que son fundamentales para el sostenimiento de una sociedad democrática y el pluralismo. Asegurar de que haya muchas voces, o todas las voces que quieran hablar, en la arena pública. Cuando Estados Unidos intenta prohibir empresas de este estilo, lo que hace en realidad es dañarse a sí mismo y dañar a sus propios valores. Claro. Por ejemplo, Estados Unidos no le molestaría. De hecho, hay muchísimas publicaciones de gobiernos extranjeros, de periodistas extranjeros, de autores extranjeros, que llegan a Estados Unidos y pueden publicar sus libros, pueden publicar sus panfletos, pueden llegar a la sociedad estadounidense. De hecho, la prensa estadounidense está presente en todo el mundo y reporta su visión sobre los acontecimientos de todo el mundo. Ahora bien, cuando una empresa que fue desarrollada en el extranjero llega a Estados Unidos y propone un modelo de negocios y de repente amenaza la hegemonía de Estados Unidos en un campo en el cual históricamente han tenido ventajas y las siguen teniendo, porque no es que porque haya una empresa nueva de redes sociales que esté de moda o sea popular y efectiva en lo que hace, va a perder la hegemonía. Lo que termina haciendo es decir, Estados Unidos acepta la competencia siempre y cuando la competencia no sea mejor que nosotros. Cuando la competencia empieza a superarnos, ahí es cuando el gobierno de Estados Unidos interviene y nuevamente impulsa a sus empresas hacia adelante. Y no es la primera caprichoso. No es la primera vez que lo hace. Por ejemplo, en la prohibición de Huawei pasó algo muy parecido. La empresa china Huawei logró desarrollar una tecnología de 5G con una eficiencia y una calidad superior a la que podían promocionar las típicas empresas de Estados Unidos. Entonces, al Estados Unidos verse abrumados por la superioridad tecnológica, la terminaron prohibiendo bajo los mismos motivos de la seguridad nacional. Entonces, se entiende que para la mayoría de los analistas estadounidenses, la seguridad nacional presenta un paradigma entre libertad y seguridad. Pero cuando uno analiza y va más profundo respecto de qué significa seguridad para ellos, al final de cuentas, su concepción de seguridad termina yendo en contra de los propios valores que los llevaron después de todo a desarrollarse y a ser un modelo para muchos otros países del mundo. Hoy en día, en ese estado defensivo en el que se encuentran, justamente lo único que hacen es perjudicarse a sí mismos y a su propia imagen internacional. Porque los otros países obviamente miran con mucha atención qué es lo que hace con las empresas de otros países. Sí, yo creo que el gobierno estadounidense debe respetar efectivamente a los principios del mercado de la economía de mercado y proporcionar un mercado libre, justo y no discriminario para todas las empresas. Y eso es también lo que debemos hacer todos los países. Bueno, muchas gracias a nuestro invitado Gabriel Salgado por estar con nosotros. Ha sido un placer. Un placer también. Muchas gracias. Bueno, así concluimos esta edición de Diálogo. Gracias por sintonizarnos y hasta la próxima.